mía. Ay, ahí pude, no me dejaba. Deme un minutito porque tuve que reiniciar mi computadora, se ve que era mi compu, así que tengo que volver a abrir todo y ya comenzamos, ¿sí? Abro de nuevo la pizarra y demás y empezamos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ayer, no sé si lo vieron ya, pero por las dudas que alguien no lo tenga, subí a Pedco el apunte de funciones, ¿sí? La primera parte del apunte de funciones, que la habíamos enviado por este medio y por Telegram, pero bueno, por Pedco no, así que lo subimos ayer, lo subí ayer yo. Después voy a subir la segunda parte, que también ya está disponible, así que después la voy a subir a Pedco para que también la tengan. Bien, deberíamos entonces en la clase de hoy ya comenzar a trabajar con funciones. Antes de empezar a comenzar a trabajar con funciones, quisiera saber si hay alguna duda de la parte de reales que haya quedado, que alguna consulta que tengan al respecto, para no dejarla ahí colgada, y si no, sí avanzamos con la parte de funciones, pero no sé, les escucho. Algo de reales que necesiten, que no se haya entendido. ¿Cómo van con el práctico? Me dijo Alicia que estaban un poquito atrasados. Hola, buen día, profesora. Buen día. Sí, estamos, bueno, alcanzamos ayer, comenzamos con el tema de, con Alicia, la profesora Alicia, a corregir ejercicios justamente que tenían que ver con la parte de valor absoluto y ahí es como Ujú. que nos vamos sacando dudas. Sí, sí, me Eh, dijo. Así que sí, 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 íbamos como un poco más atrasados de lo que era la teoría. Bien, bien. Recuerden, o sea que no les va a alcanzar, que era algo por ahí que habíamos hablado en la primera clase, no les va a alcanzar con las horas de práctica. La práctica requiere mucho más tiempo en sus casas también. O sea, que se sienten ustedes a hacer los ejercicios para que justamente al momento de tener las consultas, como van a tener después de la clase de hoy, Alicia, yo voy a dar la parte de funciones, digamos. Alicia va a terminar de corregir lo que le faltó ayer, pero les falta que se queden, que en la práctica pregunten, ¿sí? Que trabajen en sus casas, que pregunten. O sea, esa parte es muy importante, ¿bien? Es fundamental en la materia. O sea, más importante que, no sé si más importante que la teoría. O sea, si uno no tiene la teoría no puede hacer la práctica. Pero para poder cursar la materia sí o sí hay que tener la práctica al día. Es algo que uno no puede dejar de lado. Bien, lleva mucho tiempo, yo se los había dicho, los ejercicios llevan mucho tiempo para hacer, necesitan mucho trabajo de ustedes en sus casas, ¿sí? Y la única manera de que el trabajo así funcione es que
cuando lleguen al momento de la consulta, bien, no vengan a la consulta a hacer los ejercicios, sino que tengan cosas que preguntar para poder seguir avanzando. ¿Sí? Esa sería la idea, digamos, el trabajo ideal. Sería poder trabajar de esa manera. ¿Sí? Bueno, entonces, no sé, entonces nadie tiene duda de reales, nada, algo de la teoría que no se haya Profe, entendido. Sí, Delfina, decime, buen día. en la parte de interpretación geométrica, Sí. viste que está la fórmula, por ejemplo, el valor absoluto de x menos 1. Para que yo El comparto centro pantalla, sería, escribo. el centro sería 1, no menos 1. ¿Me decís de nuevo, me repetís? Si vos tenés Por escrito ejemplo, que... el valor absoluto de x menos 1. Ujú. Por ejemplo, esto que está en pantalla, valor absoluto de x menos 1 igual 3. Claro, por ejemplo. Bueno, si vos tenés esto escrito, siempre que yo quiera hacer interpretación geométrica es el valor absoluto de x menos el centro. En este caso igual a r, donde r es un número real positivo. ¿Sí? Este c que vos necesitas para poder saber a quién estás tomando la distancia, digamos, en este caso es el 1, ¿bien? En el caso que vos me mencionaste. Acá, acá. En este ejemplo, el centro es el 1. El menos que va en la expresión donde uno escribe x menos un número, todo eso entre barras de valor absoluto, este menos, el que está acá, este menos es de la expresión de distancia. Eso quiere decir que uno está tomando distancia entre estos dos números, ¿bien? Que tiene acá. ¿Cuáles son esos números? Un número es x, que es el número que uno está buscando. ¿Cuál es el otro número? El centro. ¿Bien? Entonces siempre, este menos es de la fórmula, dicho así mal para que se entienda. El menos es de la fórmula, ¿sí? Entonces si vos acá tenés x menos 1, los números que acá están restando son 1x y el otro 1. X es el que vos tenés que buscar, porque esto es una ecuación, y el otro es el centro, el 1. ¿Sí? Si yo tengo x más 1, por ejemplo, valor absoluto de x más 1 igual 3, para poder ver esto en términos de distancia y pensar que dentro de las barras de valor absoluto necesito la diferencia de dos números reales, bueno, lo tendré que reescribir, como lo hicimos en la clase pasada, y poner x menos menos 1. Entonces ahí aparece no solamente la diferencia, ¿sí? Y uno puede observar cuáles son esos números que definitivamente se están restando. Uno es x y el otro es el menos 1. Bueno, pero entonces acá menos 1 es el centro. ¿Ahí mejor? Sí, profe, gracias. De nada. ¿Alguna otra cuestión más antes de que arranquemos con funciones? Si no, empezamos. Díganme. ¿Nada? Bueno. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar con funciones. Recuerden que no veo el chat porque si lo dejo fijo me ocupa la pantalla y no puedo escribir. Ustedes no lo ven, pero a mí sí me aparece. Profe, Sí, decime. yo tenía una duda, pero era más conceptual y era respecto a la sumatoria. Decime, te escucho. No entendía bien qué me planteaba la propiedad número 4 en la teoría de sumatoria, como que no entendí cuando lo leí en la teoría. ¿Me la decís? Así no busco el apunte. Eh, No me la acuerdo, a ver si lo tengo acá. Decímela, si no por las dudas. Sumatoria. Está, bueno, una n arriba, abajo la i igual a m, y al Sí. lado de m hay una a con a y dice. Esto es igual a sumatoria y arriba dice p más n menos m. ¿A dónde? Perdón. Arriba dice p más n menos m.
y abajo dice I igual a P. Y acá dice A sub I. Sí, dice A sub I más M menos P. Lo que pasa es que vos acá, es un juego de subíndices en realidad. Lo que esto te está diciendo es que vos podés acomodar el subíndice. Mira, yo te doy un ejemplo medio sencillo a ver si ahí se entiende. Suponete que vos tenés la sumatoria de I igual 2 a 5, ¿sí? De A sub I. Cuando vos desarrollás esta sumatoria, que comienza en 2 y termina en 5 de A sub I, lo que uno va a tener es A sub 2, A sub 3, A sub 4 y A sub 5. ¿Eso está claro? Sí, Bueno, a vos esto lo que está diciendo es que yo puedo acomodar el subíndice de la sumatoria al número que a mí me convenga, digamos. Suponete que yo te digo, bueno, quiero iniciar mi sumatoria en 0. ¿Sí? sí, Si yo quiero iniciar mi sumatoria en 0, a este subíndice, para que me genere exactamente lo mismo, le tengo que poner un 2 fijo acá. Que es este que está acá, que es el M menos P. Por ejemplo, eso quiere decir, olvídate de los subíndices, el subíndice de la propiedad. Lo que quiere decir es esto. Si vos quisieras acomodar, a ver, ¿a qué viene a colación esto? Viste que hay una propiedad de sumatoria que te dice que si vos tenés la sumatoria de igual m hasta n de a sub i más b sub i, yo lo puedo separar en 2. ¿Eso sí, está claro? sí, sí, Bueno, para que yo pueda separar en 2, o para que si tenga 2 las pueda volver a juntar, el subíndice tiene que variar igual. Tiene que empezar y terminar exactamente en el mismo número de las dos, si no yo no las puedo juntar. Es como cuando uno aplica una propiedad, por ejemplo, o de potencia, que si yo tengo una propiedad de potencia para poder, si está repartida la potencia, si yo tengo esto al cuadrado y acá tengo a por b, para poder repartirlo, esto es a cuadrado por b cuadrado. Si yo ya lo tengo repartido y lo quiero volver a juntar, sí o sí los dos tienen que tener la misma potencia. ¿Esa parte se entiende? sí, profe. Bueno, eso hace que a veces uno necesite obligatoriamente hacer que las sumatorias sean todas empezando, ¿sí?, en el mismo lugar. Entonces, si yo quiero que, por ejemplo, estas la quiero obligar a empezar en 0, ¿bien? Lo que me dice es que yo puedo acomodarle el subíndice acá colocándole un valor fijo. ¿Entendés? Entonces yo en lugar de hacerla correr, se dice, entre 2 y 5, la voy a hacer correr entre 0 y 3. Porque al haberle sumado esta constante 2 acá, ¿sí?, cuando yo desarrolle la sumatoria, me va a generar exactamente los mismos elementos que me generó antes. Cuando yo empiece con el 0, me va a quedar a sub 2. Cuando yo empiece con el siguiente del 0 es el 1. Cuando yo tome el 1, me va a quedar a sub 3. Cuando yo tome el 2, me va a quedar a sub 4. Y cuando yo tome el 3, que es el último, me va a quedar a sub 5. Entonces, esta es la propiedad, básicamente lo que te está diciendo es que vos podés acomodar el subíndice de la sumatoria de la manera que te sea conveniente, siempre y cuando tengas el cuidado que al desarrollar esa sumatoria se generen exactamente los mismos términos. ¿Está bien? ¿No podría dar un ejemplo con números de esto? Ahí están los números. Pues, Esos son los números. Estos son números. ¿Vos decís esto? ¿Esto decís? sí, así me Es refiero. lo mismo. Claro, lo que pasa es que el chiste de la sumatoria es que uno tiene que aprender a ver de manera general. Ahí está el problema. Pero Sí, mira, es que a mí siempre se me confunde un poco más cuando me ponen lo como hacemos con tipo el A sub número. 1. Ningún problema. Lo hacemos con el número para que veas que da exactamente lo mismo. Lo vuelvo a reescribir, digamos.
En lugar de tener la sumatoria de igual 2 hasta 5 de a sub i, le pusimos 2 a la i para poder reemplazar y ver los números, ¿sí? Entonces acá, cuando yo use el 2, que es el primer término de la sumatoria, esto me va a quedar 2 al cuadrado. El que le sigue es el 3, entonces tengo 2 al cubo. Después el 4, 2 a la cuarta, y después el 5, 2 a la quinta. Lo que yo tengo que pensar es que si yo escribo esto con otro subíndice, que empiece en otro lugar, ¿sí? Esto que está acá me tiene que generar exactamente los mismos números. Fíjate que esto me quedó 4, que es 2 al cuadrado 4, 8, 16 y 32. Eso me quedó. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Lo voy a poner ahí, 4, 8, 16 y 32. Hago lo mismo ahora, pero empiezo en 0. Entonces, como yo quiero empezar en 0, acomodo el subíndice porque necesito, si quiero lo puedo ver así, no sé qué poner ahí, suponete. Pero yo necesito que el primero me coincida con este. Entonces necesito un 2 a la 2. Como i vale 0 para generar el 2 a la 2, acá tiene que ir un i más 2. Eso es lo que hago. Y me fijo que funcione para todo el resto. El que le sigue al 0 es el 1. Cuando i vale 1, lo reemplazo en el exponente y entonces tengo 2 al cubo. El que le sigue es el 2. Cuando reemplazo el 2, tengo 2, a la 2 más 2, tengo 2 a la cuarta. El que le sigue es el 3. Cuando uso el 3, tengo 2 a la quinta. Entonces yo generé exactamente los mismos 3 términos, los mismos 4 términos. Son los mismos los términos. Y así como a mí se me ocurrió empezar en 0, lo podría haber empezado en el número que quiera. Y acomodarle la expresión del subíndice para generar exactamente los mismos términos. Lo que uno tiene que hacer es mirar que quede bien acomodado, que me genere lo mismo al momento de desarrollar la sumatoria. Que es la misma idea de la que hablamos el otro día, que yo a veces puedo escribir la sumatoria empezando con diferentes subíndices, esta es la propiedad, digamos, que yo puedo empezarla con diferentes subíndices y generar siempre lo mismo. Mientras esté bien escrito y se generen los términos adecuados, está todo bien. No hace falta que todo el mundo escriba exactamente igual la sumatoria. Eso es lo que me está diciendo. Cualquier cosa, si quedó alguna otra duda respecto de esto, lo seguimos, ahora pensalo, y después lo seguimos trabajando en consulta. ¿Dale? Bueno, profe. Bueno, vamos a empezar. Estoy pensando que no sé cómo, acá no puedo eliminar la hoja, así que voy a borrar esto. ¿Le hiciste una captura por las dudas? No le hice una captura. Para. Porque lo que estoy pensando es que no lo puedo... ¿Dónde está el chat acá? A ver si me deja. Si quiere ahora lo envío al grupo, profe. A ver, no me deja... Sí, pensé que lo podía mandar por acá. Dale, si le hiciste captura, ahí. Así lo borro. Avísame cuando lo pueda borrar. Ahí ya se los envío. Ya lo Listo, tengo. gracias. Porque el problema es que después, como estoy generando estas pizarras, no le puedo sacar una hoja a la pizarra. Así que si no, queda como una mezcla rara. Bueno, entonces vamos a comenzar ahora sí a trabajar con funciones. Mientras voy borrando, hablo. Así arrancamos. La idea, nosotros hasta acá, bueno, estuvimos trabajando con todo lo que tiene que ver con Profe, números reales. Sí, no está grabando, ¿no? no. Ahora grabo. Ya lo grabo. Tenés razón. Ahí voy. Espera un segundo. No me... Ahí voy. Empiezo a grabar. Recording in progress. Ahí estamos. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar, como les decía, con la parte de funciones. ¿Sí? No sé si aclaraciones es la palabra, pero algunas consideraciones antes de comenzar.
Nosotros hasta acá estuvimos trabajando en todo momento, previo a la clase de hoy, hicimos un trabajo bastante interesante de todo lo que tiene que ver con la parte de reales. Es decir, que centramos nuestro trabajo en conocer en profundidad cómo es el conjunto de los números reales, cómo funciona, bajo qué propiedades, ¿sí? Lo hace. Trabajamos con las operaciones que están definidas en ese conjunto numérico y básicamente nos dedicamos a resolver dos tipos de cuestiones: ecuaciones e inecuaciones dentro del conjunto de los números reales, incorporando al final de las clases que estuvimos viendo toda la cuestión de valor absoluto, ¿sí? Esta parte lo que hace es darnos las herramientas básicamente algebraicas para resolver un montón de situaciones. Lo que vamos a hacer ahora es comenzar a trabajar con otra parte, con otra rama de la matemática, que son las funciones, ¿sí? Y que vamos a tratar de sentar, digamos, acá en Matemática 1, las bases para poder hacer un primer estudio de lo que son las funciones. Entonces el objetivo de lo que nosotros vamos a trabajar de funciones en Matemática 1 es conocer qué son las funciones, cómo se comportan, cómo pueden ser representadas, y para alguna de ellas, por supuesto, qué características podemos analizarle a esas funciones, ¿sí? Algunas de esas funciones, sobre todo las que son lineales, las que son cuadráticas, yo voy a ir dando nombres porque esta primera parte de funciones es un repaso, al menos la parte de lineal y cuadrática, es un repaso de funciones del colegio secundario, porque son temas del colegio secundario. Lo que vamos a hacer es incorporarle a eso de que ya sabíamos de que una función lineal es una recta, analizarle a esas funciones algunas cuestiones más. ¿Bien? Y luego sí vamos a incorporar una serie de funciones que para la mayoría, si no para la totalidad de ustedes, son total y absolutamente nuevas, donde el objetivo va a ser poder analizar gráfica y analíticamente cómo se comportan esas funciones, y en algunos casos en particular, qué situaciones pueden llegar a modelizar. Bien, las típicas, las más conocidas por todos ustedes, son aquellas funciones que representan ingresos, las que se utilizan cuando uno quiere buscar, por ejemplo, el punto de equilibrio de una determinada situación. Bien, las exponenciales, porque van a estar asociadas sobre todo a todo lo que tiene que ver por ahí con depósitos, con cuentas, ¿sí? Después, qué sé yo, cuando uno genera intereses, porque van a volver a aparecer cuando trabajen con matemática financiera en algunas cuestiones, cuando uno trabaja con costos. Entonces, todas esas funciones nosotros acá vamos a ver qué son, cómo se comportan. Para algunas de ellas vamos a ver algunas situaciones problemáticas, no para todas, porque no podemos contextualizarlas a todas, pero sí, a medida que ustedes avancen en la carrera, estas funciones van a empezar a aparecer en otras áreas, quizá un poco más específicas, que ustedes van a estar estudiando. ¿Bien? Entonces la idea acá en Matemática 1 es darles esas primeras herramientas para poder hacer ese estudio de funciones. Además, es la base para todo lo que tiene que ver con el trabajo en Matemática 2. Todo Matemática 2 es sobre funciones. Por supuesto, mucho más amplio que lo que nosotros vamos a ver acá, extendiendo el trabajo con funciones a funciones de varias variables, ¿sí? Pero todo se va a basar en funciones, ¿sí? Entonces hay que tener presente que las definiciones que nosotros comencemos a trabajar en la clase de hoy no van a servir simplemente para esta parte, sino para todo lo que les resta del trabajo en matemática, digamos, dentro de la carrera que ustedes eligieron. ¿Bien? Entonces vamos a empezar a trabajar con funciones. Antes de pensar qué son las funciones, necesitamos, o es quizá un poco más cómodo, definir, lo vamos a hacer así, ¿qué es una relación? ¿Sí? Como yo ya les dije, las definiciones, el apunte está desde la semana pasada, se supone que todo el mundo lo tiene que traer leído. De todas formas, yo algunas cuestiones las voy a ir copiando, digamos, diciendo, repitiendo nuevamente, pero otras directamente haremos las explicaciones del caso para no estar todo el tiempo repitiendo definiciones que ya tienen. Pero antes de comenzar a trabajar con lo que son las funciones, vamos a ver qué es una relación, ¿sí? Yo supongo tener dos conjuntos,
Tengo acá dos conjuntos. Voy a llamar un conjunto A y un conjunto B. ¿Bien? Dentro de ese conjunto, un conjunto es una colección de objetos. O sea, es una bolsa que adentro tiene cosas, para que se entienda. ¿Sí? Esos son conjuntos. Nosotros vimos como conjuntos el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Que era un conjunto, una colección de cosas que tienen una particularidad. Eran los números naturales y los definimos. Y después vimos cuáles son los racionales y demás. Bueno, acá es lo mismo. Lo que ocurre es que yo dentro de cada uno de estos conjuntos puedo tener lo que quiera. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, adentro del conjunto A, yo voy a tener, no sé, autos. Entonces voy a tener un 1, voy a tener un Corolla, no se ve la doble L ahí, voy a tener, no sé, un Gol, cualquier cosa. Voy a tener un 208. Voy a tener autos, nombres de autos. ¿Sí? No sé. Un Siena. Tengo nombres de autos, no me importa, tengo cualquier cosa. ¿Qué tengo en el conjunto B? Y en el conjunto B también puedo tener cualquier cosa. Lo que pasa es que la idea de pensar en una relación es que yo pueda establecer justamente una correspondencia, una relación, como su nombre lo indica, entre los elementos que están en el conjunto A y los que están en el conjunto B. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, acá ¿sabés qué voy a poner en B? Voy a poner las marcas de las automotrices. Entonces voy a poner Fiat, voy a poner Toyota, voy a poner Volkswagen, y voy a poner, creo que me falta Peugeot. No sé, podría tener también en B un Audi, qué sé yo, lo que quiera, no me importa. Bien, entonces, ¿qué es pensar en esta relación? ¿Qué es una relación? Es pensar en decir esto. Bueno, a ver, el 1, ¿con quién va a estar asociado? ¿Con quién relaciono el 1? ¿Cuál es la correspondencia del 1 con quién? Con el Fiat. Fiat. Con el Fiat. El Corolla irá a Toyota. El Gol, se me fue el Gol, paren. ¿Dónde puse el otro? Volkswagen a la izquierda de Toyota. No lo veo. Ah, acá está. No lo veía, perdón. Volkswagen, ahí. El Siena también es un Fiat. Voy acá. Y el 208 es un Peugeot. Esto que nosotros acabamos de hacer, que puede ser más natural, es una relación entre conjuntos. Porque yo digo, tengo dos conjuntos, tengo dos colecciones con objetos adentro. En este caso tengo nombres de determinados autos y después en el otro tengo la fábrica, suponete, por llamarlo de alguna manera. Entonces digo, bueno, los voy a relacionar. ¿Cómo los relaciono? Bueno, me fijo quién es la automotriz que lo fabrica. No sé, el 1 es Fiat y así sucesivamente. Esto es una relación. Si yo digo, por ejemplo, voy a hacer otra. Yo digo, bueno, voy a hacer una relación entre. Voy a tener dos conjuntos. Para establecer cualquier tipo de relación yo necesito tener los conjuntos. Voy a dar un conjunto A, voy a dar un conjunto B, y ahora en los conjuntos A y B voy a poner, miren lo que voy a hacer, voy a poner en el conjunto A los nombres de los integrantes de esta cátedra, de los docentes. Entonces voy a poner Alicia, voy a poner a Lore, voy a poner a Gustavo, voy a poner a Araceli, y me voy a poner yo. Estamos nosotros metidos ahí adentro. Y en B voy a poner números. 0, 1 y 2, por ejemplo. ¿Con qué lo voy a asociar? Con la cantidad de hijos. Acá lo asocié con la automotriz.
Y acá voy a fijarme en la cantidad de hijos. Entonces, a ver. Alicia va al 2, porque Alicia tiene 2 hijas. Lorena no tiene. Yo tengo 2. Araceli no tiene. Y Gustavo no tiene. ¿Establecí una relación? Sí. ¿Entre qué cosas? Entre los que estamos trabajando en esta cátedra y la cantidad de hijos que cada uno tiene. Eso es una relación. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora, estas relaciones que yo puse acá, que inventé, y que pueden haber un montón, todas las que a ustedes se les puedan llegar a ocurrir, no imponen ningún tipo de condición. Es decir, uno dice, la relación es, yo tengo este conjunto, listo, se terminó. Cuando uno necesita trabajar con funciones, para poder establecer una función, uno a la relación le pide más cosas. O sea, se pone exigente. Dice, yo quiero una relación, quiero tener 2 conjuntos. Quiero decir cómo los elementos que están en ese conjunto se relacionan. Pero a esa relación que yo voy a establecer, le voy a imponer condiciones. Si se cumplen esas condiciones, esa relación se llama función. Y las condiciones son estas. Estoy acá, digo, dados 2 conjuntos no vacíos, o sea, 2 conjuntos que tienen que tener obligatoriamente algún elemento dentro de él, una función es una relación que asigna a cada elemento del conjunto A, un único elemento en el conjunto B. Entonces yo otra vez tengo los 2 conjuntos. Otra vez los llamo A y B. Otra vez los elementos van a estar relacionados, partiendo de A y llegando a B. Ahora, esa relación tiene 2 condiciones. Primera condición, a cada elemento que esté en el conjunto A, le corresponde un único elemento en el conjunto B. Generalmente los elementos que están dentro del conjunto A los vamos a anotar con la variable X, que puede ser cualquier cosa, pero los vamos a anotar con X. Y a los elementos que están en el conjunto Y serán llamados la F de esa X. Bien, entonces yo digo, bueno, a ver, yo ahora quiero una relación, pero quiero condiciones para esa relación. Entonces, por ejemplo, si yo digo, tengo en el conjunto A, ahora vamos a poner números. Pongo números en A. Voy a hacer al revés. Voy a hacer 0, 1 y 2. Y en el conjunto B voy a poner los nombres de nuevo nuestros, pero ahora la relación va a ser al revés. Vamos a ver esto. Voy a poner Lore, Alicia, Ara, Gustavo y yo. Nosotros anteriormente lo que hicimos fue decir, tengo el nombre y digo, tal persona tiene tanta cantidad de hijos. Yo ahora voy a hacer al revés. Voy a decir, 0 es la cantidad de hijos que tiene ¿quién? Entonces, ¿quién dijimos que tenía 0 hijos? Gustavo, Lorena. Gustavo. Araceli, Ujú. Y Lore. Alicia y yo tenemos 2, o sea que 2 hijos tiene Valeria y 2 hijos tiene Alicia. Ahí. Entonces ahora la pregunta es, bajo estas condiciones, todo elemento que está en el conjunto de partida, ¿está asociado con un único elemento en el conjunto de llegada?
No, No. No. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que está fallando acá? porque ninguno del grupo B se corresponde con el 1 del grupo A. Porque el 1 no tiene salida, ¿lo ven? Entonces acá dice cada elemento, o sea, todos los elementos que estén en A tienen que estar relacionados con alguien, todos, todos. Por eso dice cada elemento. Y acá el 1, que estaba en el conjunto A, no parte a nadie. O sea que es mentira que todo elemento de A sale. Ya ahí hay un problema. ¿Y el otro problema cuál es? Que hay elementos del grupo B que tienen más de uno del grupo A. Que hay elementos del grupo B al cual llegan... No, ese no sería un problema. Que al del grupo B llegue más de uno no es un problema. Hay que decirlo de otra manera eso. ¿Cuál es el problema? ¿Sobre qué conjunto están puestas las condiciones acá? ¿Sobre el B o sobre el A? Sobre el A. Sobre el A. Entonces las condiciones son dos. A cada elemento del conjunto A le tiene que corresponder un único elemento en el conjunto B. Es lo de antes, pero al revés. Es lo de Es que antes, pero al revés. claro. Ahí. Es que yo tengo elementos que están en A, por ejemplo el 0, que están relacionados con 3 elementos en el conjunto B. Entonces no es única la relación. O sea, esta anda mal por todos lados. O sea, ¿es una relación que uno puede establecer? Sí, perfecto, porque uno la mira al revés, dice, bueno, tengo 0, 1 y 2 y me fijo, 0 es la cantidad de hijos que tiene tal persona. Bueno, es lo mismo, lo estoy diciendo de otra manera, pero me cambian un montón de cosas. Porque pensándolo así, no funciona nada de lo que yo estoy necesitando. El 1, el elemento 1, pertenece al conjunto A, y yo lo voy a escribir así entre comillas, y no tiene salida, entre comillas, a algún elemento de B. O sea que ahí ya está fallando algo. Eso es lo primero que falla. Y lo segundo que falla, por ejemplo, hay elementos en A, por ejemplo, el 0, que está asociado a más de un elemento en B. O sea, todo falla acá. Esto no es una función. Pero esto mismo que nosotros acabamos de ver es lo que uno siempre debe analizar cuando quiere saber si algo que tiene planteado, eso no es una función. Vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a suponer ahora que yo tengo los conjuntos vamos a escribir acá, tengo el conjunto A, tengo el conjunto B, y vamos a volver a poner números en A. Ahora en A voy a poner estos números. El 0, el 1, el menos 1, el 2, y el menos 2, y el menos 3, no importa. Así. Y en el conjunto B también voy a poner números, y voy a poner el 0, el 1, el 4, el 10, el 9, el menos 8 y el menos 5. Y los voy a relacionar así. Voy a decir, el 0 va al 0. El 1 va al 1. Lo voy a ver así, así se ve mejor. El menos 1 también va al 1. El 2 va al 4. Y el menos 3 va al 9.
si yo mandé el 0 al 0, el 2 al 4, el 1 al 1, el menos 1 al 1 y el menos 3 al 9, ¿a qué estoy mandando los elementos del conjunto A? A la potencia 2. A la potencia 2. O sea, yo lo que estoy diciendo es, tomo el elemento que está en el conjunto A y lo mando a su cuadrado. ¿Sí? Le asigno el cuadrado del número. Eso es lo que estoy haciendo. Ahora, esto que tengo acá, ¿es una función? ¿Qué tengo que verle para que esto sea una función? Sí, es una función porque se cumple lo que hablábamos antes. Un único Lo que elemento para hablábamos el antes. punto A. Bien, Claro. entonces yo tengo que ver esas dos condiciones. Tengo que ver que todo elemento que está en el conjunto A tenga salida, que esté asociado con alguien en el conjunto B. Y eso ocurre porque efectivamente el 0 está relacionado con el 0, el 2 con el 4, el 1 con el 1, el menos 1 con el 1 y el menos 3 con el 9. Entonces la primera condición se cumple. Todo elemento del conjunto A está asociado con algún elemento de B. Ahora, la segunda condición es que ese elemento con el que está asociado sea único. O sea, puede estar asociado pero con uno solo. ¿Y eso pasa? Sí. También pasa, porque el 0 solo está relacionado con el 0. El 2 solo está relacionado con el 4. El 1 solo está relacionado con el 1. El menos 1 solo está relacionado con el 1. Y el menos 3 solo está relacionado con el 9. Entonces, acá se cumplen las dos condiciones. Todo elemento del conjunto A está asociado con algún elemento de B. Y además, la relación del elemento de A es con un único, que es lo importante, único elemento en B. Eso quiere decir que esto que nosotros acabamos de hacer, que es asociar los elementos de A con lo que están en B, y hacerlo bajo esta relación, es función. F es función. Y cuando uno tiene una función, puede definir un montón de otras cosas, ¿sí? Entonces, todo esto lo que yo voy a decir ahora son todas definiciones que están dadas en el apunte, que yo las voy a decir verbalmente nada más, y que las vamos a ir mostrando de manera específica para este ejemplo. Sí, decime. Perdón, pero 1 y menos 1 no está con 1. Sí. Estaba esperando que alguien me lo preguntara. Y entonces, porque la condición de función, la voy a volver a mostrar. Espérenme, que dejó de compartir. Justo le pega eso. Acá. La condición de función dice: Igual estaría bien, ¿verdad, profe? Porque va con uno solo de B. claro, la condición de función dice que el elemento de A que vos tomás tiene que estar con un único en B. No que al de B tiene que llegar uno solo. Lo voy a decir así para que se entienda. O sea, lo que está diciendo es, el que sale de A tiene que salir a uno solo en B. No dice el que está en B, solo uno puede llegar al que está en B. No está diciendo eso. Hace referencia al que sale de A, porque es el conjunto de partida. Y todos los que salen de A llegan a uno solo. También es cierto que al 1 que está en B, llegan 2, pero ese no es un problema para que sea función. El problema es que el que sale 2 sea el que esté en A, no el que está en B. ¿Está bien? La condición de función es que todos los que están en A salen a uno solo. Hay que pensar como si los que están en A
tiraran una flecha para llegar a alguno de los que están en B. Bueno, tienen que tirar una sola. No pueden tener dos. No pueden salir para dos lugares diferentes. Tienen que salir a un solo lugar. Bien, esto es una función. ¿Ahí mejor? ¿La compañera que preguntó? Sí, profe, ahí me queda más claro. Bien. Igual, la duda que vos dijiste, que yo estaba esperando que alguien la preguntara, es la mayor confusión en el 90% de los casos de las personas cuando uno empieza a estudiar funciones. O sea, y después también, no solo cuando empieza, sino que después también suele traer problemas esta condición. ¿Sí? Cuando avancemos un poquito más van a ver por qué. Profe, Bien, puede ser que, entonces, disculpe, sí, puede ser que el algún también quede subrayado así como único está en B, como para que quede claro esto. de nuevo, Que veo que usted puso abajo A y B. El único en B lo resaltó, digamos. El algún debería estar igual, como para que quede claro esto. ¿Puede ser? bueno, sí, ahí te entendí la idea. Porque ahí están las dos condiciones. Están perfecto. Bien, entonces cuando uno mira estas dos condiciones y lo que tiene cumple estas dos condiciones y entonces lo que tiene es función, acá se empiezan a asignar algunos nombres en particular, ¿sí? a estos conjuntos con los cuales uno esté trabajando. ¿Sí? El conjunto A, que es el conjunto de partida, se llama dominio de la función. El conjunto B, que es el conjunto de llegada, se llama codominio de la función. Bien. Los elementos que están en el conjunto de partida se representan con la variable x, en términos generales. Y cuando yo quiero decir a quién está relacionado o con quién está asociado ese elemento x, digo que busco la f de la x. Y eso me da un y. Lo que estoy diciendo cuando digo f de x me da y, es que me estoy preguntando, si yo a la x le aplico la función relacionándole con el que me digan que lo tengo que relacionar, ¿qué me da? ¿Cuál es el resultado? ¿Bien? Entonces, en este caso en particular, nosotros ya sabemos qué hace la función. Porque ustedes mismos me dijeron que va al cuadrado. O sea que esta f, además, yo sé la forma analítica que tiene. Lo eleva al cuadrado al número que esté en el conjunto de partida. Entonces la forma de esta función es f de x igual a x al cuadrado. ¿Bien? Lo vamos a escribir acá. El conjunto de partida entonces se llama dominio de la función. ¿Quiénes están en el conjunto de partida? El 0, el 1, el -1, el 2 y el -3. Los que están en el conjunto de llegada se llaman codominio de la función. Todos los que están en el conjunto de llegada. Para nuestro caso particular, el 0, el -5, el 1, el 10, el 4, el -8 y el 9. Entonces tengo la variable independiente en el conjunto de partida, generalmente la denominamos x. La variable dependiente en el conjunto de llegada. Al conjunto de partida lo llamo dominio. Al conjunto de llegada lo llamo codominio. ¿Sí? Ahora, dentro del conjunto de llegada, definimos la imagen de la función. ¿Qué es la imagen de la función? Mirarle la imagen a una función es hilar finito respecto de cuáles son los elementos que están en el conjunto de llegada que fueron alcanzados por alguno del conjunto de partida. Esa es la definición de imagen. ¿Qué quiero decir con esto? Yo adentro del conjunto de llegada puedo tener un montón de elementos, pero no es obligatorio que todos esos elementos sean alcanzados por alguno que salió de A. De hecho acá, por ejemplo, el 10, ninguno llega al 10, que el 10 está en B. Ninguno llega al -5 y ninguno llega al -8. Entonces, ¿qué es la imagen? Es tomar el conjunto de llegada, en este caso el que nosotros tenemos que tiene esta cantidad finita de elementos, y ver de verdad
en ese conjunto de llegada, ¿cuáles son los elementos que fueron alcanzados por alguno que salió en A? ¿Quiénes son? 4. 4, Uno. muy bien. Fíjense que yo tomo el 4 cero. porque acá está el 2, en A está el 2, y el 2 llegó al 4. ¿Qué otro? 2. No, perdón, 2 no. 9, 1 y 0. 9, bien. 1 y 0. Perfecto. Esos son los 4. ¿Bien? ¿Por qué estos elementos están en la imagen? Porque cumplen con la definición de imagen. La definición de imagen me dice quiénes están en la imagen de un conjunto, ¿sí? En la imagen, mejor dicho, de una función. Los elementos que están en B, los i que están en B, tal que existe X en A, que cumple, que Y es la imagen de ese X. Y eso se escribe así. Son los Y que están en B, tal que existe un X en A, que cumple, que Y es igual a f de X. Esto es lo que ocurre cuando nosotros dijimos, yo tomo los elementos que están en B, de modo tal que había uno en A que salió y llegó a S. Esos elementos están en la imagen. ¿Bien? Entonces, hasta acá tenemos, ¿qué es una relación? ¿Qué es una función? ¿Qué le pido a la relación para ser función? Cuando yo ya sé que algo es función, puedo hablar de variable independiente y variable dependiente. Puedo hablar de dominio, de codominio y de imagen. ¿Sí? Todo esto que nosotros acabamos de decir, yo lo puedo decir porque yo ya sé que estoy trabajando con una función. Entonces yo lo primero que tengo que ver cuando me dan una expresión es, si es función, puedo hablar de dominio, puedo hablar de codominio, puedo hablar de imagen y de todo lo que quiera. Pero primero me tengo que fijar que sea función. Cuando nosotros queremos escribir que esta función hace este recorrido, digamos, ¿sí? Lo escribimos así, f, 2 puntos, y escribo el conjunto del que parte, que en este caso lo llamamos A, una flecha y el conjunto al que llega. F va de A en B. Eso quiere decir, parte de A, tiene A como dominio, y llega a B, tiene B como codominio. ¿Sí? Cuando uno indica F va de A en B, lo que me está diciendo es, este A, y lo vamos a escribir, este A funciona como dominio, y este B funciona como codominio. ¿Bien? Y lo nota de esa manera. ¿Bien? Si yo lo quiero pensar en términos de conjuntos, términos conjuntistas, lo que estoy diciendo, acá está, es que la función hace este recorrido. Lo que nos pasó, digamos, es exactamente esto. No quería hacer esto, quería hacer esto. Cuando yo tengo una función, tengo un conjunto de partida que se llama dominio, dominio de la F. Tengo un conjunto de llegada que se llama codominio de la F. Y metido adentro del codominio tengo la imagen. Esto que está acá es la imagen. Ahí es a donde de verdad está llegando la función. El conjunto de partida se llama dominio, todo el conjunto de llegada, el más amplio conjunto de llegada, se llama codominio, y metido adentro del codominio está la imagen. Está metida adentro, eso es lo que hace. Hasta acá vamos más o menos, hay algunas cosas que por lo menos le están sonando. Sí, profe. Sí, profe. Bien, sigamos entonces. Entonces yo hasta acá lo que sé es que es una función. ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? ¿Sí? Nosotros
en realidad, en términos generales, cualquiera que haga un estudio donde necesite estas cuestiones de matemática, va a trabajar con funciones, ¿sí?, que en términos generales no van a tener esta forma. ¿Qué quiero decir? No van a ser funciones que van a tener como conjunto de partida un conjunto finito, ¿sí? No van a ser determinadas de manera así, elemento por elemento. Entonces, en términos generales, las funciones con las cuales nosotros vamos a estar trabajando van a estar definidas por expresiones analíticas. Y esas expresiones analíticas van a estar definidas, ¿sí?, por las operaciones con las cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, las funciones para nosotros, en términos generales, nunca van a tener esta forma. Las funciones para nosotros van a tener formas como esta. Por ejemplo, f de x, por ejemplo, igual a x al cuadrado. ¿Bien? Entonces, si yo miro la expresión analítica de esta función, dice x al cuadrado, exactamente como decía la de recién. Pero en esta f de x que tiene la forma de x al cuadrado, que me dice, todo elemento que vos tomes que esté en el conjunto de partida, lo tenés que elevar al cuadrado. Eso que te da es la imagen. ¿Qué no dije yo para esta función? ¿Qué no especifiqué quién es? ¿Dónde comenzamos? ¿Dónde comenzamos? Muy bien. O sea, yo acá dije, la expresión analítica es esta. Pero, contrariamente a lo que pasó antes, que lo voy a poner en pantalla, yo antes dije específicamente quiénes estaban en el conjunto de partida. O sea, ya dije quién es el dominio. Acá estoy diciendo, lo que hace la función es eleva al cuadrado. Ok, ¿qué cosa eleva al cuadrado? Va a elevar al cuadrado todo aquello que esté en el dominio, pero yo acá no dije quién es el dominio. Entonces, cuando el dominio no viene determinado de antemano, el dominio lo tiene que buscar uno. Siempre el dominio es el conjunto dentro del conjunto de los números reales. Nosotros solo trabajamos con funciones en R. Siempre es un subconjunto del conjunto de los números reales. Pero es el más amplio para el cual esta expresión se encuentre bien definida. O sea, paso en limpio. Tengo que pensar, ¿cuáles son los números dentro del conjunto de los números reales que yo podría poner acá porque puedo hacer la operación de elevarlo al cuadrado? Eso tengo que pensar. ¿Quiénes serán? Todos los reales. Porque yo no tengo ningún tipo de problema acá. Cualquier número real puede ser elevado al cuadrado. Entonces, el dominio son todos los reales. ¿Sí? Este es el dominio. Cuando yo busco el codominio, pienso en lo más amplio que me puede dar, sin pensar específicamente con la operación que tengo. Siempre el codominio, si no viene especificado, son todos los reales. Siempre. No me importa la función que tenga. ¿Por qué? Porque como nosotros trabajamos, dijimos, voy a volver a escribir acá, con funciones que van de A en B, y este B, por definición, es el codominio, que es el conjunto más amplio al cual puede llegar una función, y nosotros trabajamos con funciones en reales, se entiende que el más amplio siempre puede ser R. Si no viene dado, y yo lo tengo que determinar, siempre determino que es R. ¿Bien? Ahora, ¿qué pasa con la imagen? Si yo hilo un poco más finito, ¿sí? Voy a ponerme a pensar específicamente en el tipo de expresión que tengo. Y estoy diciendo, vos acá tenés el conjunto A, que es el de partida. Acá están todos los números reales. Acá está el de llegada.
horrible. Vamos a hacerlo de nuevo. Ya que tenemos ahí. Vamos otra vez. Ahora sí. Tengo acá el conjunto de partida que es R. Y acá el conjunto de llegada que también es R. Mi F parte de R y llega a R. Pero parte de R y llega a R tomando los elementos que están en R, que los toma todos, y los eleva al cuadrado. Entonces, si yo voy a elevar al cuadrado cualquier número que sea real, ¿qué puedo asegurar respecto del resultado que eso me va a dar? Que va a ser positivo. O negativo. negativo puede ser. Hay tres No. opciones. No, O que va a estar cero. elevado al cuadrado. Ahí está, ahí está. Nosotros dijimos, relaciones de orden. Si yo miro un número tiene tres opciones. Es positivo, es negativo o es el cero. Y solamente una de esas tres cosas se pueden cumplir. Ley de tricotomía. Si tiene un cuadrado puede ser positivo o puede ser el cero. Es decir, que no puede ser negativo. Cuando yo mire a quién está llegando esta función, que está metido adentro del codominio, acá, que es la imagen, que está metida adentro, no me va a quedar cualquier número real. No me puede quedar cualquier número real, porque estoy elevando al cuadrado. Y cuando yo elevo al cuadrado, el resultado siempre es mayor o igual que 0. Entonces la imagen me quedan todos los números reales mayores o iguales que 0. De 0 a más infinito. Yo no tengo idea, no me pregunté, no me interesa por ahora, ¿qué es esto gráficamente? Todo el mundo debería saberlo, pero vamos a hacer de cuenta que no lo sabemos y no me lo pregunté nunca. Sin embargo, yo sin saber qué es esto gráficamente, sin saber cómo lo puedo representar, conociendo simplemente su expresión analítica, estoy en condiciones de saber cuál es el dominio, cuál es el codominio y cuál va a ser la imagen que esta función me va a generar. ¿Sí? Vamos a hacer otro. Supongamos ahora que a mí me dicen, yo voy a pensar en una función g. Esa función g va a ir de enteros en enteros. Y la g lo que hace es multiplicar por 2. Eso hace mi g. ¿Ok? Para esta g, que tiene la forma de 2 por x, y que está definida de este conjunto en este conjunto, ¿quién es el dominio? ¿Quién es el codominio? Ouch. ¿Y quién es la imagen? ¿Qué dicen ustedes? El dominio y el codominio son todos los enteros. El dominio y el codominio son los enteros. ¿Cuál es la diferencia? A mí acá ya me lo dieron. Me lo están escribiendo acá cuando me dicen G va de Z en Z. Recuerden que acá me están diciendo este es el dominio y este es el codominio. Siempre. O sea que eso ya los tengo. Este Z y este Z. Ok. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Puedo decir yo quién es la imagen? Habría que resolverlo. ¿Y cómo lo resuelvo? ¿Vos decís que busquemos algunos valores? Claro. ¿Puedo expresarlo A como ver. x por 2? Es x por 2, sí. Es x por 2, es lo mismo. Busquemos unos valores como dijo la compañera. A ver. Son todos números pares y cero. G en 0, ¿cuánto me da? 0. 0, porque me da 2 por 0 que es 0. G en 7 me va a dar 2 por 7 que es 14. 14. G en menos 10 me va a dar 2 por menos 10 que es menos 20. G en un medio, ¿cuánto me da? No, pero es entero. Ah, ahí está. No puedo poner el un medio. Eso es lo que me dice el dominio. ¿Cuáles son los valores que puedo poner? Enteros. Entonces no puedo poner un medio.
Puedo poner gen 1, y gen 1 me da 2 por 1, que es 2. O sea, yo fui tomando valores enteros, y los resultados que me dieron es 0, 14, menos 20, 2. Y así yo este trabajo lo podría hacer con cualquier número entero que a mí se me ocurra. ¿Qué me fue dando? Todos múltiplos de 2. Todos múltiplos de 2, todos números enteros, pero múltiplos de 2. ¿Sí? Ya hablamos de esto también. Acuérdense que dentro del conjunto de los números enteros, ¿sí?, que ya estuvimos trabajando con esto, los números se pueden dividir en dos: los que son pares y los que son impares. Y mostramos la forma en la cual cada uno de estos conjuntos se escribía. Todos los números pares son los números que yo puedo escribir como 2 por un entero. Todos los números impares son los números que yo puedo escribir como 2 por un entero más 1. ¿Por qué me doy cuenta que esto me va a dar par? Porque acá en la forma de la función estoy diciendo que es 2 por algo. Y este algo ya lo condicioné a ser entero. Entonces, ¿cuál es la imagen de esta función? El conjunto de los números pares. La imagen de G son todos los sí enteros, todos los números enteros, tal que I es 2 por T, con T entero. Todos los números enteros que se pueden escribir así son justamente los pares. ¿Bien? ¿Y el 0? Miro los conjuntos numéricos. Sí, decime. ¿Y el 0? ¿Se considera par? ¿Y el 0? ¿Y el 0? Les pregunto a todos. ¿Y el 0? ¿Qué onda con el 0? ¿Dónde está el 0? ¿Entra en el número real o no? Sí, es real. Ahora, el compañero preguntó si el 0 es par. No. Pero no es par. ¿Cómo me fijo si es par o no? No me sale esta Z, horrible. Ahí. ¿Cómo me fijo si el 0 es par? ¿Si es múltiplo de 2? Si es múltiplo de 2. A ver. Para ver si 0 es par me tengo que preguntar, 0, ¿lo puedo escribir como 2 por algo, donde este algo es entero? Si quieren no les pongan T, para que no nos confundamos con el anterior, le ponemos de otra manera, M. Entonces la pregunta, si yo puedo escribir esto, si yo puedo escribir 0 como 2 por M, con M entero, el 0 es par. Y si no, no. Es así, digamos, no hay término medio. Es una cosa o es la otra. Si lo puedo escribir es par, si no lo puedo escribir no lo es. Entonces la pregunta acá sería, ¿hay algún número entero que multiplicado por 2 me dé 0? ¿El 0? El 0. Entonces 0 es par. Puedo, lo voy a copiar así, puedo escribir, esto es lo que me pregunto, y la respuesta es sí. 0 es par. ¿Por qué? 0 es 2 por 0, con 0 entero. ¿Ahí bien? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando empezó todo esto que salíamos por número de DNI, que había que salir a aclarar en la tele? No me digan que no lo vieron. Ah, sí, que había un problema con el 0. Que había un problema con el 0, que ya un horror, digamos, que uno que está estudiando, que está empezando la carrera universitaria, que no pueda saber si el 0 es par o no es par, está perfecto, digamos. Ahora, que la gente que escribió ese cartel no se haya dado cuenta que el 0 es par y que tenía que ponerlo ahí adentro, ya hay un horror ahí. Y hubo que salir a explicar por todos lados en la televisión que el que tenía número de DNI finalizado en 0 tenía que salir con los pares, porque el 0 es par. ¿Bien? El 0 es par. Entonces, todos los números enteros se dividen entre los que son pares y los que son impares. El 0 es par. Por eso no necesito, ahora volviendo al ejercicio,
No necesito acá en la imagen hacer ningún tipo de aclaración. Acá, cuando yo escribo la imagen de la función, basta con decir los pares, porque el 0 ya está metido acá adentro, por decirlo de alguna manera. ¿Bien? Seguimos, vamos con otro ejemplo. Vamos por el ejemplo 4 de esta parte del trabajo con funciones. Yo voy a dar otra función ahora. Ahora voy a dar una función que se va a llamar h. Voy a tratar de cambiarle los nombres. Esa h va del dominio de la h, que no sé quién es, en R. Y la forma del h es 2 dividido x menos 1. Bueno, entonces ahora ya tengo una h, pero ya pasé de tener cuadrados, potencias, acá me apareció la división. ¿Sí? Lo mismo. ¿Quién es el dominio de esta h? ¿Quién es el codominio de esta h? Y si puedo, ¿quién es la imagen de esta h? Les escucho, díganme. El codominio serían todos los reales. Muy bien, ya me lo dieron, el codominio son todos los reales. ¿El dominio? De Profe, todos los el reales a dominio, dos. A el ver, dominio no ¿hablaron es todos dos? los reales menos el 1, Ajá, ¿y por qué el positivo, 1 no? porque el dominador no puede dar 0. Muy bien. Entonces ahí la compañera dice, el dominio son todos los reales menos el 1. Porque mi función tiene la forma 2 sobre 2 dividido x menos 1. Si x vale 1, dividí por 0. Y la división por 0 no está definida. Entonces el dominio, como bien dijo por ahí la compañera, son todos los reales menos el 1. Entonces fíjense que yo acá en este caso, cuando miro cuál es el dominio de la función, cuando analizo cuál es el dominio de la función, es más cómodo preguntarme quién no puedo considerar, porque el único que no puedo considerar es el 1, a que ponerme a ver quiénes sí. Entonces cuando uno empieza a trabajar con funciones, empieza a ver que dependiendo la forma que tenga la función, es más cómodo ver, a veces, cuál me trae problema para poder encontrar cuál es el dominio de la función. ¿Bien? Entonces ya tengo el dominio, son todos los reales menos el 1. Ya tengo el codominio, venía dado, es el conjunto de los números reales. ¿Qué pasa con la imagen? ¿Qué está pasando con la imagen de esta función? ¿Puedo saber cuál es la imagen de esta función? Me olvidé de abrir GeoGebra. Pensemos lo mismo. Con estas operaciones que están interviniendo, ¿voy a obtener siempre cualquier número real? Me lo pregunto de otra manera. ¿Hay algún número real que yo no pueda obtener? No te va a dar nunca 0, porque, por ejemplo, para que te dé 0, sí o sí necesitas que, bueno, lo que está arriba sea 0, como es 2, ya está, no te va a dar nunca 0. Nunca me va a dar 0, impecable. ¿Hay algún otro número que nunca me vaya a dar? ¿O solo tengo problema con el 0 acá? Solo con Pareciera el ser 0, que no, ¿no? ¿no? Solo tengo problema con el 0. Bueno, muy bien. La imagen de esta función son todos los reales menos el 0. El único que yo acá no voy a poder obtener nunca es el 0, porque como bien dijo el compañero, para que la cuenta, ustedes piensen que cuando uno empieza a analizar esta función, lo que uno va a hacer es esto. A ver, yo voy a hacer algunos ejemplos para que fijar la idea nada más. Cuando uno empieza a buscar imágenes, manualmente, haciendo cuentitas, hace esto. Uno dice, bueno, a ver, h en 0
Es 2 dividido 0 menos 1 y se fija lo que le da, menos 2. H en 7 y hace lo mismo. Y se fija. Y así va trabajando y sigue, y sigue, y sigue. Lo que uno seguro puede asegurar es que cuando haga esta cuenta, nunca esto me va a dar 0. Porque va a dividir. Y la única forma de que la división me dé 0 es que el numerador sea 0. Y acá en el numerador ya tengo un 2. Entonces por eso puedo asegurar que esto 0 no es. Bien. Ahora fijémonos otra cosa. Ya trabajamos como con 5 funciones. Para todas ellas no tenemos idea de cómo graficarla, y a todas les pudimos dar dominio, codominio, imagen, y yo ni siquiera la grafiqué. ¿Sí? Otro más. No quería hacer esto. Quería buscar una pizarra nueva. Ahora sí. Ejemplo 5. Otra función. Esta función se va a llamar t. Y mi función t tiene esta forma. Tiene la forma. T de x es x al cubo más 2x al cuadrado menos 3x al cubo más 1. ¿Bien? ¿Forma de quién tiene? Un polinomio. De polinomio. Esa función se llama, aunque después lo vamos a decir formalmente, pero esa función se llama función polinómica. ¿Por qué? Porque está definida por un polinomio, ¿no? ¿Un polinomio de qué grado? De paso repasamos. 5. 5. 5. Bien, o sea, estoy diciendo que estoy trabajando con una función que está definida por un polinomio de grado 5. ¿Bien? Ahora, para esa función que está definida de grado 5, ¿qué dominio le puedo asignar? ¿Qué dicen ustedes? Pensémoslo así. Cuando uno busca el dominio, busca el conjunto de valores que puede tomar mi variable, ¿no? Pensémoslo al revés acá. ¿Hay algún valor que yo no pueda asignarle a la variable teniendo en cuenta las operaciones que me definen esta función? Los dominios son todos los reales. ¿Y por qué? ¿Por qué son todos los reales? Yo no sé cómo se justificaría, pero normalmente, tipo, como es polinómica, no tiene problema para ningún valor de x. Ahí está, eso que acabas de decir. Esto es polinómico, no tiene problema. ¿Qué quiere decir que sea polinómico? ¿Qué tiene? Suma, restas y productos. Nada más. O sea, y productos por números reales, por constantes. Entonces, no hay problema de definición acá. Listo, son todos los reales. ¿Y cuál es el codominio? ¿Cuál es el conjunto más amplio al cual puede llegar la función? También los reales. También los reales. Siempre que no me diga, el codominio son los reales. Y acá los quiero ver. ¿Y cuál es la imagen? O sea, si yo pienso que la función hace esto, ¿no? Sale de un conjunto A. Este es R. Llega a R. Va de acá a acá. Esta es la T. ¿Cuáles son los números dentro del conjunto de los números reales? ¿Cuál es el subconjunto metido acá? De modo que estos de verdad sean considerados. O sea, esto de verdad es lo que me da. Esta es la imagen. ¿Sé quiénes son? ¿Puedo hacer un análisis? Vamos a volver para atrás, miren. Nosotros en los anteriores dijimos, bueno, en el primer ejemplo, sé quiénes son porque es finito, porque yo puedo mirar uno por uno y ver a quiénes llegan. En el segundo usé que esto era un cuadrado, que la forma de la función era una x al cuadrado.
Y entonces me pude dar cuenta que no me podía dar negativo. En el tercero, sé que son enteros, y además que son enteros que se pueden escribir como 2 por otro entero. Y entonces me pude dar cuenta que son los pares. En el cuarto ejemplo, sé que es una división. Y entonces, como yo estoy dividiendo y acá no está el 0, esa división nunca me va a dar 0. Ahora acá, que tengo potencias pares, potencias impares. Tengo sumas, restas, productos. ¿Estoy en condiciones de decir cuáles son los números dentro del conjunto de los números reales que forman parte de la imagen? No, solo podríamos saber que son los reales, ¿verdad? Solo podría decir que están metidos adentro de los reales. No sé si me da todos los reales. No tengo idea. No sé. Es una incógnita para mí. Profe, esto. ¿no tendríamos que ver el término independiente? Es un 1. Eso quiere decir que pasa por el 0,1. Nada más. No tengo idea cómo es esta función. ¿No sería O sea, y no les de estoy menos mintiendo. infinito? No tengo idea cómo es la función. ¿Está? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué a propósito inventé esta función? Porque a veces uno necesita utilizar otra forma de representar a las funciones para poder analizar algunas cuestiones. Por ejemplo, acá la imagen. Yo analizando la expresión analítica de la función así como está dada, no estoy en condiciones de poder saber cuál es la imagen de la función. Quizás si yo pienso fíjense que esto es un polinomio de grado 5, ¿no? O sea, este polinomio tiene 5 raíces. Quizás si yo me pongo a factorizar este polinomio, le encuentro todas las raíces, lo escribo factorizado y lo veo como un producto, capaz que me doy cuenta cuáles son las raíces, cuál es la posibilidad para la imagen. Pero así como está, no tengo idea. Y está muy bien que no tenga idea, porque con lo que sé no tengo las herramientas para poder contestar cuál es la imagen de esta función. Pero ¿qué me dice que yo me encuentre con situaciones como esta? Me dice que necesito, en muchísimos casos, tener una representación de estas funciones que vaya más allá de tener la expresión analítica. Y esa representación para nosotros va a ser poder volcar esta función en una gráfica. Buscar la gráfica de las funciones en los ejes coordenados. Poder plasmar todo esto en los ejes coordenados. ¿Bien? Entonces, si yo estoy en condiciones, por ejemplo, de poder graficar esta función, mirando su gráfico, podré decir cuál es su imagen. Porque mirando su expresión analítica, por ahora, no lo puedo hacer. ¿Bien? Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Sí, decime. Para mí en este caso darían solo reales positivos. Solo reales positivos. Sí, porque si pusiera, por ejemplo, un número negativo en las X, en el caso de 3X, no me deja correr esto. ¿podría mostrar un cachito de la cuenta de nuevo? Que justo lo estaba Sí, porque leyendo ahí. estoy tratando, pero no me lo deja sacar. Ahí está, decime. Ahí. En el caso de tener un número negativo en la X, ¿no? Al ser impar se mantendría negativo, pero multiplicarlo por el 3 negativo daría positivo. Y en el X al cuadrado, como es negativo y la potencia es par, queda positivo. A ver. Y el X Igual tenés el 5 ahí, que el 5 te va a dar un número negativo bastante grande, entonces puede ser que te den un valor negativo. Vamos a ver. X elevada a la quinta. Ahí toqué algo mal. Ahí. X elevada a la quinta más 2x al cuadrado menos 3 ahí, menos 3 x al cubo más 1. Ese es el gráfico. Miren. ¿Lo están viendo? Sí, se ve, profe. Bueno, fíjense. Si yo lo grafico, ¿siempre es positivo esto? ¿Siempre está por encima del eje X?
No, No. en el punto. De hecho, miren lo que hace. Crece, se va cada vez más arriba, más arriba, más arriba, más arriba. Siempre va más arriba. Y el otro lado, ya voy a llegar cuando el cursor me lo permita, esta rama siempre viene para acá. O sea, la imagen, ahora que yo usé un graficador, porque antes no lo sabía, ahora que yo usé un graficador, puedo saber que la imagen son todos los reales. Pero es mentira que yo analizando lo que estábamos tratando de hacer, de decir, bueno, a ver, y si le pongo acá un número positivo o le pongo un número negativo, ¿qué me va a dar? ¿Me va a dar más grande o más chico? No tengo ni la más pálida idea. O sea, haciendo ese tanteo no lo voy a poder resolver. Necesito encontrar la gráfica. Y acá lo acabamos de probar. Yo les puse esto en el graficador y se disparó para cualquier lugar. ¿Me sirvió de algo el término independiente? No, tampoco. Me sirvió para decir qué pasa por ahí, digamos. Ahí está el punto. Pero no me hizo nada analizar que el término independiente era 1. Entonces, hay que tener cuidado con el análisis de las funciones, porque las funciones que vamos a ver nosotros van a ser cualquier tipo de funciones, un poco más adelante. Ahora vamos a empezar con algunas específicas. Entonces, yo sí o sí necesito tener una representación de esa función. ¿Cómo las vamos a representar? Bueno, ya se los mostré. Lo vamos a poner acá, lo voy a borrar. Vamos a borrar. Estos son los ejes cartesianos, ¿sí? Los ejes cartesianos son dos rectas, dos líneas, que se cortan, y cuando se cortan, forman 4 ángulos de 90 grados al cortarse. Una línea es horizontal, y otra línea es vertical. ¿Ven? Esos son los ejes cartesianos. Cuando los ejes se cortan, ¿sí? Tengo dos ejes. El eje horizontal se suele llamar eje X o eje de abscisas. El eje vertical se llama eje Y o eje de ordenadas. ¿Bien? Y por convención, el eje horizontal es de abscisas y se llama X, el eje vertical es el de ordenadas y se llama Y. Esto que tengo yo acá, que es un plano, me determina 4 cuadrantes. En esos cuadrantes yo lo que hago es ubicar los puntos. ¿Bien? En esos puntos ubicados en cada uno de estos 4 cuadrantes, al tener una función y al hacer la unión de esos puntos, lo que yo hago es poder encontrar la gráfica de una función. ¿Bien? Por ejemplo, en el apunte tienen todo esto que yo acabo de decir, tienen otros ejemplos. Acá está lo de los cuadrantes, ¿bien? Y cómo ubicar los puntos en el plano. Tenemos los puntos A, B, C y D, y están cada uno de los puntos ubicados de la manera que corresponde. ¿Bien? Por ahora vamos a llegar hasta acá, porque necesito como dar lo que sigue de manera corrida. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, voy a parar Recording de stopped. grabar. Va a venir Alicia y va a avanzar con la corrección. Espérenme un minuto. Que ahí ingresa Alicia y le tengo que dar el OK para que entre. Si quieren, mientras, tómense un recreíto. El jueves, como para avanzar, el jueves les aviso que vamos a avanzar con la parte de funciones que corresponde y ya va a estar disponible la segunda parte de la unidad, digamos. ¿Sí? Ahora si quieren, mientras ingresa Alicia, que recién le acabo de avisar, tómense un recreíto de 10 minutos y en 10 minutos comenzamos.